Hay algo que me gustaría sugerir, y es que a lo largo de estos 4 martes haga todo el esfuerzo posible por no perderse ninguno de los temas. Amén. Creo que lo que usted va a tener, aparte de hoy, es un buen seminario que le va a ayudar a tener un mejor manejo de la escritura, de la fe y de la comunicación cristiana. Muchas veces nos topamos con hermanos que vienen frustrados porque tuvieron una oportunidad de evangelización, pero se les olvidó lo que tenían que decir, o no dijeron lo que ellos entendieron, debieron decir, y desde luego se lastiman porque la oportunidad era única, era en ese momento, y lo que se pretende es desarrollar una serie de herramientas que las podamos tener presentes. Desde luego, no podemos perder de vista que hay una tarea y hay un trabajo que lo realiza el Espíritu Santo, nadie más. Y nosotros, como cristianos, creemos que el que capacita es el Espíritu Santo. Amén. O sea, preferimos darle a Él todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento, porque a fin de cuentas Él es quien lo tiene y Él es quien lo merece. Y no es que se pretenda que todos logremos alcanzar la información al 100%. Y es probable también que usted tenga unos datos o le surjan o se le provoquen a usted unos datos, unas estrategias que tal vez nosotros no discutamos aquí a lo largo de los 4 temas. Y eso debe tenerlo pendiente, porque lo único que vamos a hacer es más bien reflexión sobre la temática y desde luego, por ejemplo, en mi caso lo que yo voy a hacer es un preámbulo sobre el tema del Evangelio equilibrado, y probablemente lo que usted pueda aportar al tema tal vez sea aún mayor de lo que yo le pueda presentar a usted en la noche de hoy, lo que pueda surgir, lo que pueda venir, lo que pueda producirse. Esto es como ir hilvanando, ¿no? En casa, mi nieta tiene 9 años y nos la vamos a llevar para la actividad que tiene Radio Redentor, donde yo voy a servir como recurso, y ella aprendió a tejer y está tejiendo la frisa de ella. Y entonces me dice: Abu, yo creo que todavía me da tiempo de aquí a octubre para tejerte la tuya también. Y pues lo que yo les voy a presentar a ustedes es como para ir ganando, ¿no? Y seguir desarrollando. ¿Por qué es importante hablar de un evangelio de equilibrio? ¿Verdad? Un evangelio equilibrado. Imagínese usted que usted vaya en una, no sé cuántos de ustedes se han montado en estos pequeños aviones que van a las islitas, ¿verdad? Yo estoy seguro que si se montó una vez ya adquirió una experiencia. ¿Usted qué haría si cuando usted se fuera a montar en esa avioneta hay 6 asientos en cada lado, pero la persona que lo va a acomodar a todos, los acomoda a todos en un solo lado y deja el otro lado sin acomodar? ¿Qué usted haría? ¿Ah?
¿verdad? Lo protestaría. Es imposible salir en una avioneta donde todo el peso esté de un solo lado. Lo mismo pasaría en un bote, ¿verdad? Es imposible montarse en un bote donde todo el peso está de un solo lado. También protestaría un burro o un animalito de carga si todo el peso se le pone de un solo lado. La experiencia de un evangelio equilibrado nos debe llevar a pensar a nosotros en que es importante que aquello que vayamos a comunicar en términos de exhortación o en términos de proclamación también esté balanceado en términos de enseñanza, porque a veces nos topamos con personas que piensan que su don es la predicación, y de hecho cuando le pedimos, mira, ¿puedes por favor ayudarnos en esta enseñanza? Y dice, no, lo mío es la predicación, porque hay gente que piensa que la predicación responde a lo emocional y la enseñanza responde al intelecto, y eso no es cierto. O sea, un sermón que responda solo al intelecto, pues ya ahí sencillamente pues no va a producir el efecto anhelado y deseado en seres humanos que somos también emocionales. Pero por el otro lado, un sermón que responda solo a las emociones, pues no va a responder satisfactoriamente a ese lado nuestro, ¿verdad? Que es también intelectual. A mí me encanta la forma y manera como Pablo sostiene ese concepto del balance, ¿verdad? Y aún en el mismo Antiguo Testamento ya se veía el planteamiento del balance. Imagínense, el salmista dice, cantaré en el espíritu, ¿verdad? Que quiere decir que lo cantaré con las emociones, pero también dice que lo haré también con el intelecto, porque cantar bajo las emociones desde una perspectiva religiosa puede ser peligroso, porque las emociones ausentes de razón nos pueden llevar a experiencias muy angustiosas. Ahora, un dato que a mí me parece que es sumamente interesante considerar dentro del evangelismo equilibrado, ¿qué quiere decir o qué no quiere plantear el evangelio o el evangelismo equilibrado? A veces nos topamos con personas que piensan que un evangelio equilibrado es decir lo que la gente quiere escuchar. Y hoy en día uno se topa con ese discurso muchas veces en las reuniones religiosas, donde la gente está procurando decir lo que la gente quiere escuchar. Y un evangelio equilibrado no pretende decir lo que la gente quiere escuchar. Lo que es importante es decir lo que la palabra de Dios plantea. Lo único que hay que hacerlo como el Hijo de Dios apareció en el escenario humano. El verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Por lo tanto, el evangelio equilibrado tiene que tomar ese curso, tiene que tomar esa dimensión. No podemos trabajar un evangelio o un proceso de evangelización si no tenemos una conciencia clara de lo que es el amor, de lo que es la misericordia. Hace años atrás, muchos años, tal vez más de 30 años atrás, yo estaba en el centro médico y frente a mí había un señor que lo habían en ese momento dado de alta, y yo, claro, no soy quien para calcular
el porciento de quemadura en su cuerpo, pero yo me atrevo a asegurar que tenía más del 70% de su cuerpo quemado. Y desde luego yo no me atreví a mirarlo. Pues no me atreví a mirarlo porque yo no sabía cómo estaba su estado anímico. Así que yo me mantuve todo el tiempo observando a grandes rasgos el macro del escenario sin mirarlo a él. Pero de momento él me empezó a llamar la atención y empezó a hacer así, mire, mire. Y cuando yo lo miré, le dije, sí, dígame. Le dice, no piense que yo soy un cobarde por haber hecho esto. Yo no lo entendía, así que le dije, no entiendo lo que me quiere decir. Me dice, yo traté de suicidarme, yo me incendié, pero no piense que yo soy un cobarde. Desde luego, si yo quiero estructurar sin un espectro amplio la dimensión de la fe, ¿verdad? Pues probablemente hubiera dicho, bueno, lo que pasa es que usted escapó de sus problemas y escapó de su realidad y escapó de las dificultades, y eso se define como un acto de cobardía. Si yo le hubiera dicho eso, hubiera cerrado las puertas por completo. Preferí reconocer que no era cobarde y preferí validar el planteamiento que él hacía de que realmente no era cobarde. Y como resultado de ello, pude estar conversando con él por más de una hora, hablando él de sus problemas y yo presentándole alternativas dentro de la fe a esa problemática que él tenía. Y lo interesante es que al final él me dice, yo le llamé la atención porque yo decía, él no me quiere mirar, él no me quiere mirar y sabrá Dios qué está pensando de mí. Y yo quería que usted entendiera que yo no soy cobarde, es que ya sencillamente no aguanté más. Así es que cuando hablamos de un evangelio equilibrado, es importante que pensemos que un evangelio equilibrado tiene empatía con los seres humanos, indistintamente, lo que el ser humano piense, lo que el ser humano crea, lo que el ser humano confiese ser. En la dimensión de la evangelización, la empatía es indispensable. Mire lo que dice la Escritura. Y Jesús mirando a la multitud, ¿verdad? Obviamente, si usted mira ahora una multitud dentro del contexto del siglo XXI, ¿qué usted va a ver dentro de esa multitud? ¿A quiénes va a ver? ¿Qué personalidades va a ver? ¿Qué caracteres va a ver? ¿Qué conductas usted va a conocer dentro de una multitud? O sea, si miramos una multitud, ¿usted cree que dentro de esa multitud haya drogadictos, haya alcohólicos, haya prostitutas, haya homosexuales, haya lesbianas, ¿verdad? Pervertidos, haya gente violenta, asesinos? Porque está viendo que una multitud. Mire el acto de empatía que presenta la Escritura con respecto a Jesús. Pues Jesús estaba mirando una multitud. ¿Y qué dice? Tuvo que compasión de ellos. Compasión, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. La evangelización equilibrada parte de la premisa de la empatía. Si no hay compasión,
Porque yo no necesito ser o hacer el tipo de pecado que una persona hace para saber lo que se siente y lo que se sufre siendo pecador. Yo no necesito. Hace muchos años atrás, un joven que se convirtió al Señor quiso hablar conmigo de su problema de homosexualidad. Y desde luego, mientras conversaba conmigo, pues yo quería afirmarle, porque él estaba planteándome situaciones de su vida personal, de su vida íntima, y yo quería que él se sintiera cómodo en su planteamiento. Y desde luego, mi afirmación era: te entiendo, y te entiendo. Y de momento él hizo un paréntesis y me dijo: ¿usted fue homosexual alguna vez, pastor? Y le dije: no. ¿Y cómo puede entenderme? Porque tú me estás hablando de sufrimientos, y todo pecado provoca sufrimientos. Y tú me estás hablando de dolor, y todo pecado provoca ¿qué? Dolor. Y lo que yo hago y lo que yo realizo no es lo que es malo, no. Lo que es malo es que lo que yo hago es consecuencia de estar de espalda ¿a quién? A la cruz. Esa es la realidad. Es porque estoy de espalda al Señor, es que mi conducta y mi estilo de vida se distorsiona. Por eso a veces yo tengo serias preocupaciones con un discurso que es anti-homosexual, cuando el discurso de la iglesia debe ser antipecado. Debe ser antipecado. Y de hecho, hace un tiempo atrás me invitaron a una actividad que cerró con un sinnúmero de decenas de pastores en Guaynabo, en Bayamón. Y le dije que una de las preocupaciones que yo tenía desde el punto de vista de la evangelización era que nos estábamos yendo al ruedo a pelear con los pecadores, y en ninguna parte de las escrituras la Biblia dice que salgamos a pelear con los pecadores. Lo que la Biblia dice es que los ganemos para Jesucristo, no es pelear con los pecadores. Entonces, a veces el discurso que nosotros estamos teniendo y que nosotros estamos ofreciendo es como si nuestra guerra fuera con los pecadores, como si nuestra guerra fuera con los borrachos, o si nuestra guerra fuera con los adúlteros, o si nuestra guerra fuese con la gente que tiene estilos de vida distintos a los que cultural y religiosamente nosotros tenemos. Y Jesucristo no dijo que Él venía a deshacer el pensamiento de la conducta del ser humano. Él dijo que Él venía a deshacer ¿qué? Las obras del mal. Entonces, cuando hablamos de un evangelio equilibrado, tenemos que pensar precisamente en que en el contexto en el que estamos, cuando la Biblia dice que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ella, no hay ninguna diferencia entre la multitud que Jesús miró y la multitud que usted y yo estamos observando 20 siglos después. No hay ninguna diferencia. Es la misma multitud. Por lo tanto, la compasión tiene que estar involucrada en la experiencia de la evangelización equilibrada. Y esa empatía no debe estar orientada sino a trabajar con la problemática real del ser humano. La problemática real del ser humano no es su conducta es consecuencia. La problemática real del ser humano es la ausencia de un encuentro auténtico
y real con Jesús. El gran problema es que caemos en la trampa a veces de discutir las consecuencias del problema del ser humano. Y mire qué interesante, y esto yo sé que ya muchos de ustedes lo saben y lo conocen. Jesús llegó al estanque de Betesda, y en el estanque de Betesda había un paralítico. ¿Cuántos años llevaba el tipo allí paralítico? 38 años. 38 años llevaba en el estanque. Y fíjense qué interesante. Cuando usted llega al estanque de Betesda, usted lo ubican allí, ¿verdad? Por lo menos donde se ha entendido que estaba el estanque. Allí hay un estanque, pero se dice que allí. Cuando usted mira, usted va a encontrar que el estanque de Betesda está hacia el norte, rodeado de montañas. Y desde luego, los que trabajan con este fenómeno del estudio del suelo y del subsuelo, dicen que cuando llueve en las montañas, no necesariamente llueve en el valle donde está el estanque. Está lloviendo en las montañas, pero en el valle no está lloviendo. Pero las cuencas subterráneas que hay desde las montañas hasta el valle reciben en las montañas las aguas, las pasan subterráneamente por el subsuelo hasta que llegan al estanque. Y entonces en el estanque se produce un movimiento de agua que nadie ve, el que lo produce, porque a fin de cuentas no hay viento que lo produzca, ni hay lluvia que lo produzca. Eso se prestaba 21 siglos atrás para que un paralítico creyera lo que tradicionalmente todo el mundo creía, que un ángel venía y movía las aguas. Si nosotros le vamos a dar el crédito que Jesús tiene desde el punto de vista de lo que declara la Escritura, quién es este que al mar y al viento le habla y le obedece, pues nosotros tenemos que reconocer que Jesús sabía lo que pasaba. Jesús sabía perfectamente lo que sucedía climatológicamente y lo que sucedía hidrológicamente con el estanque. Jesús lo sabía. Cuando el paralítico le responde a Jesús, le dice a Jesús: mira, la razón por la que yo no me he sanado es porque cuando viene el ángel y mueve las aguas, yo soy paralítico. Y antes de yo lograr entrar al agua, como el beneficio lo tiene nada más que uno, otro entra primero que yo. Y ese es el que se sana. Pues claro, si no es paralítico, él está comparando con su realidad, con sus circunstancias. Pues el que entra lo ve sano, porque a fin de cuentas el que entró no es paralítico. Fíjese que Jesús le pudo haber dicho: mira, mijo, no seas ignorante, déjame darte una buena explicación. Y le pudo haber dado la explicación mucho mejor de lo que yo se les he dado a ustedes. Sin embargo, Jesús no trabajó con una explicación científica. Simplemente le dijo: mira, es suficiente que sepas que yo estoy aquí. Porque a fin de cuentas, lo que es importante para manejar las circunstancias del ser humano es la realidad del Jesús que se pone frente al que tiene dolor, al que tiene sufrimiento, al que tiene angustia, al que tiene quebranto. Y desde luego, el que proclama el Evangelio es el que representa ¿qué? A ese Jesús.
es el que representa a ese Salvador. Por lo tanto, lo importante es la empatía. ¿Cuál es la verdadera necesidad que tenía este hombre? La necesidad no era de conocimiento. La necesidad era que por 38 años él hubiera querido levantarse de allí y llegar hasta su casa. Y Jesús prefiere trabajar con la verdadera necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tiene el ser humano? Pues si nosotros partimos de la premisa que la necesidad que tiene el ser humano es un encuentro con Jesús, pues no perdamos tiempo señalándole sus faltas, señalándole sus errores, señalándole en el lenguaje religioso lo que a nosotros se nos ocurre poderle señalar, porque a fin de cuentas lo único que él necesita es un encuentro con Jesús. El término evangelio significa buenas nuevas. Y el término equilibrado lo que plantea y lo que demarca es la destreza y la habilidad para que en lugar de poner todas las buenas nuevas en un lado del bote, lo podamos ¿qué? Equilibrar para que el bote no se vuelque, para que la avioneta no se vuelque, para que el animal no se fatigue y se caiga. Pues de eso es que trata el evangelio equilibrado. Nosotros necesitamos tener una comprensión, porque a fin de cuentas, la fe de cada individuo, de cada persona, debe ser respetada y debe ser considerada, aunque lo que plantee no tenga ni siquiera el más mínimo sentido racional. Quien quiere tener el equilibrio de la proclamación evangélica debe comprender lo que creen los demás. Yo tomé un montón de cursos de técnica sobre mercadeo, pero ¿sabe con quién yo aprendí a vender bien? Con un cubano. Dios los bendiga a los cubanos que están aquí. Aprendí a vender bien con un cubano que me dijo: oye bien lo que te voy a decir. Yo no tengo nada más que 8º grado de escuela superior, ¿sabes? Y digo que tengo 8º grado para impresionar a la gente, pero es mucho menos que eso. No te voy a decir cuál es. Me dijo: olvídate de lo que te enseñaron en la universidad en venta. Aprende lo que yo te voy a enseñar. Porque por algo soy vendedor número 1 de mi empresa, y por algo cuanto dan el incentivo anual al vendedor, me llevo siempre los 10,000 pesos que regalan en la empresa. Y llevo más de 20 años llevándome. Nadie me gana en eso. Yo digo: pues con este hombre yo tengo que aprender algo. Y mira qué cosa interesante. Claro, en aquel tiempo no había laptop, no había celular, no había nada. Andaba con una libretita. Entonces llegábamos a la casa del primer cliente, al negocio del primer cliente, y él, antes de entrar, abría la libreta y decía: mira, vamos a entrar al negocio ahora de fulano de tal. La esposa se llama fulana, los 3 hijos se llaman fulano, sutano y perencero. Déjame mirar. Mira, dentro de 2 meses el hijo segundo cumple años. Él tenía toda esa información anotada ahí. Él se bajaba, entraba, saludaba al hombre, le preguntaba por su esposa, por su nombre, le preguntaba por los 3 hijos por sus nombres, y después decía: acuérdate que en el mes tal, en el día tal, el segundo tuyo cumpleaños, no se te puede olvidar. Yo decía: wow. No es solo ser vendedor, es saber vender. Y todos los demás vendedores le preguntaban al dueño del establecimiento: ¿cómo más quiere? Dime qué necesita. Él no hacía eso. A él le decían: entra y chequea.
y donde faltaban 5 gomas ponía 10, y donde faltaban 15 ponía 25, y después le decía, mira, tú eres un hombre bueno, ¿no? Te voy a hacer un favorcito. El favor era de él que estaba vendiendo. Y me decía, esto no lo enseña la universidad, Moisés. Esto se aprende aquí. Ese elemento de empatía, de entender, mira, Dios me ha comisionado para predicar las buenas nuevas. Fíjese que Jesús comisionó a 70. Y se fueron los 70, pero vinieron algunos con buenas noticias y otros con no muy buenas noticias. Hubo unos que inclusive le dijeron a Jesús, nos encontramos a unos por allá que estaban hablando en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Se da cuenta? O sea, no es el solo hecho de sentirme comisionado por el Señor y el hecho de sentirme llamado por el Señor. No, no es solo eso. Es que si tengo convicción de que el Señor me ha llamado y tengo convicción de que el Señor me ha comisionado para hablar de las buenas nuevas, yo tengo que adiestrarme y tengo que capacitarme, porque a la hora de hablar yo tengo que saber cómo responder y de qué manera tengo que responder. Esto del evangelio equilibrado es un asunto bíblico. Esto no es una estrategia moderna de mercadotecnia religiosa. No, no, esto es un asunto bíblico. Y yo se lo voy a probar con un texto. Si allá me buscan Lucas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Lucas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Mire el planteamiento bíblico que uno descubre aquí para entender que un evangelio equilibrado es un asunto bíblico. No es de técnicas de evangelización, no. Mira lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué está diciendo Lucas aquí? Mírame, ¿qué está diciendo? Que mucha gente ha tratado de poner ¿qué? En orden. Pero cuando usted trata, eso quiere decir ¿qué cosa? ¿Ah? No han podido. Mira lo que le está diciendo, no han podido, muchos han tratado de poner en orden, pero ¿qué pasa? No han podido. Tenían toda la buena intención, todo el mejor deseo, estaban contando las historias de Jesús, estaban contando los milagros de Jesús, estaban contando la resurrección de Jesús, pero él dice, he leído todo lo que han escrito y he descubierto que todo el que ha intentado no ha podido. Ahora, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, no fue por falta de información. La información la tenemos. El problema no es falta de información. El problema es que no se dieron a la tarea de ponerla en el orden como se la contaron. Usted sabe que eso es un problema humano, ¿verdad? Que nosotros contamos las historias como se nos ocurre contarlas, no necesariamente como nos las contaron. Y en el camino las distorsionamos a tal grado que probablemente contamos lo que nunca nos dijeron. ¿Verdad que sí? Pues fíjese que él está diciendo, no es por falta de información, es que ya y sencillamente no se dieron ¿qué? A la tarea de hacerlo como se les contó. Ahora, mira lo que dice el verso 3. A mí me ha parecido, después de haber investigado con diligencia, todas las cosas las he investigado con diligencia desde su origen. Ahora escribírtelas en ¿qué? En orden. Por lo tanto, permítame parafrasear a Lucas
Lucas está diciendo, Mateo escribió un revolú, Marcos escribió un revolú más grande, Juan escribió otro revolú. No es que ellos no están contando la historia, la están contando. El problema es que no la están contando ¿en qué? En orden. Yo me voy a dar a la tarea de poner en el avión la carga de tal manera que el vuelo pueda ser placentero. Lo voy a poner todo en orden, desde su origen. Oh excelentísimo Teófilo, verso 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, Teófilo tiene toda la información, pero tiene un desorden en la información. Por lo tanto, yo quiero que ahora toda esa información que tú tienes puedas ubicarla en su orden. Eso es equilibrio. Equilibrio es poner las cosas en orden, poner el peso apropiado donde va, para que nada obstaculice el objetivo, la meta. Ahora, para nosotros lograr poner ese peso equilibrado en la mente, en el corazón, en la vida de las personas, tenemos que mirar no el contexto de Jesús, tenemos que mirar el contexto nuestro. Fíjense que el contexto de Jesús nos prueba a nosotros que cuando Él miró a la multitud, Él miró a la multitud de su tiempo. Y ahora usted y yo tenemos que mirar la multitud, ¿cuál? Del tiempo nuestro. Usted no le puede predicar a la gente del tiempo de Jesús. Hay que predicar a la gente de ¿qué? De nuestro tiempo. Pero tenemos que predicarle a la gente de nuestro tiempo con el corazón de Jesús, con la compasión de Jesús, con la misericordia de Jesús. Ahora, cuando miramos el contexto de nuestro tiempo, vamos a descubrir que la predicación del Evangelio hoy es más difícil. Compartir la fe hoy es más difícil. No solamente que en el tiempo de Jesús, es más difícil que 30 años atrás. Hacerlo hoy. Usted tiene un desafío para la proclamación del Evangelio. Bueno, ahora es que yo entiendo cuando Jesús dijo, cosas más grandes que las que yo he hecho, vosotros las haréis en mi nombre. Porque ya esencialmente el desafío que nosotros tenemos hoy para la proclamación del Evangelio no compara con el desafío de otros tiempos, de otras edades, de otras generaciones. Y el doctor Keller ha identificado 3 elementos antagónicos que afectan la predicación del Evangelio para el tiempo de hoy. Y usted y yo las necesitamos conocer, las necesitamos entender. ¿Cuáles son esos 3 elementos antagónicos que hay hoy que no hubo en otros tiempos? El primero de ellos, el pluralismo relativo. El pluralismo que niega la importancia de la verdad objetiva. Óigame, hoy todo es bueno. Hoy el pensamiento de la gente es generalizado hacia unas tendencias. Lo que se demarca dentro de un marco filosófico y pega, corre como un virus y contagia a una nación, a un continente y al mundo casi simultáneamente. Desde luego,
ese pluralismo, esa diversidad de pensamientos que hoy tenemos, que hoy descubrimos, niega cualquier verdad objetiva, porque todo es relativo. Todo es relativo. Y esto ha llegado a la playa de la fe, inclusive. Eso yo lo he planteado muchas veces. Yo he tenido conversaciones con cristianos que de momento me han dicho, pero así de feliz, me dicen, fíjate, yo pensaba que tú eras más abierto. Porque ellos creen que todo camino conduce a la salvación, que toda religión conduce a la salvación. Ellos lo postulan y lo creen. Que toda conducta indistintamente, de hecho, es como resultado de eso que hoy usted observa comunidades de fe cristianas evangélicas, donde el llamado a la conversión no existe. No existe. Eso no existe. La traducción cúltica es más bien un encuentro amistoso, de solidaridad, de amistad, de reflexión teológica, hasta de cierto grado de entretenimiento. La gente hoy prefiere llegar a la iglesia para que lo estimulen. Y si acaso para que lo hagan reír, pero no para llorar. Y ese es un problema con el que nosotros nos vamos a confrontar hoy, porque ya hay sencillamente este pensamiento pluralista nos lleva hoy, que es como un virus, como que nos lleva hoy a entender en la vida de cualquier persona que nada es malo, que todo es bueno, que todo es relativo, que todo es como se mira, desde el punto en el que se mira. Y desde luego, una de las funciones que tiene la proclamación de la fe es contraria precisamente al pluralismo, porque el pecador tiene que aceptar que es pecador. Y hoy el pluralismo plantea que nada es malo en sí mismo. Y eso se convierte en un elemento antagónico para la proclamación de la fe hoy. El segundo elemento son los medios tecnológicos e informáticos que llevan a la gente a la acción y a la información inmediata, dejando poco tiempo para pensar en ideas y en verdades. Es decir, ya no hay pensadores. Muy poca gente piensa. Mire, el día que mi papá partió con el Señor, tenía 90 años de edad, le estaba dando un infarto partiendo con el Señor, y yo en mi desesperación se me olvidó el número de teléfono de mi hermano. Él se volteó y me lo dio. Se sabía más de 30 teléfonos de memoria. Él yéndose, se voltea y me da el número de teléfono de mi hermano. Imagínense si fue tan rápido que en el momento en que mi hermano me contesta la llamada telefónica, inmediatamente le digo, papi, se acaba de ir. Fue en fracciones de segundo. Y todavía, hoy en día, no nos sabemos ni el teléfono de la casa. Es más, hay gente que para dar su número de teléfono tienen que mirar el celular. ¿Es cierto o no es cierto? Ya no hay pensadores. Y uno de los elementos que constituye la fe es que la fe está fundamentada en aspectos filosóficos y en aspectos teológicos. Imagínense, Juan se embarcó en su evangelio en un viaje
filosófico griego para probar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hoy en día, hablar de eso es casi como si dijéramos que por ahí vienen los indios. Así que tenemos un reto bien grande. Bien grande. Mire, probablemente si yo fuese hoy a salir a predicar como predicaba 40 y pico de años atrás, en las guaguas de la AMA no tuviera el éxito que tuve en aquel tiempo si me mantengo utilizando el lenguaje y la forma de hacerlo de aquel tiempo. Yo no le estoy diciendo que es imposible. Lo que le estoy diciendo es que se hace más difícil si nosotros no cobramos una conciencia clara del contexto en el que estamos. Fíjese que cuando le estamos diciendo lo que plantea este señor, de que los medios tecnológicos e informativos nos han llevado a que ya no, la sociedad nuestra no sea una sociedad de pensadores, porque hemos hecho de la inteligencia una superficial. ¿Qué significa tal cosa? Dame un momentito. Googlealo. ¿Ah? ¿Verdad? Nuestra inteligencia es superficial. ¿Depende de qué? Ya no depende de la materia gris, ¿no? Ahora depende de la materia negra, del celular. Y esto ha afectado inclusive a los cristianos, porque ya sencillamente hemos dejado de pensar y hemos dejado de reflexionar y hemos caído en la trampa de pretender darle a la gente lo que nosotros interpretamos que la gente necesita. No, la gente lo que necesita es el evangelio. Lo que pasa es que necesita un evangelio equilibrado. Mire, yo estoy hablando con unos pastores que me invitaron a comer. Dicho sea de paso, no me han vuelto a invitar a comer. Las veces que he ido a la ciudad de ellos no me han invitado. Pero ellos me invitaron a comer, y cuando me invitaron a comer, en la mesa donde estábamos, me dice: Moisés, aquí no es como Puerto Rico, ¿sabes? No. Aquí los pastores tenemos un desafío extraordinario. ¿Y cuál es el desafío de ustedes? Me dice: nosotros tenemos que competir con Disney. Yo dije: ¿cómo? Sí. Y yo, pues obviamente son mis amigos, y a manera de broma, le dije: pero ¿cuáles de ustedes compiten con Disney? Porque el que de ustedes en su iglesia, con 80 miembros, con 100 miembros, con 200 miembros, esté compitiendo con Disney, es un ridículo. Eso es un ridículo. ¿Cómo? Eso es un ridículo. Ninguno, mire, ni todos ustedes juntando se pueden competir con Disney. Disney gasta millones de dólares en un día para celebrar un espectáculo. Ustedes no pueden gastar ese presupuesto ni en 100 años. ¿Cómo se les ocurre a ustedes pensar que ustedes vienen aquí a abrir obras compitiendo con Disney? Eso es ridículo. Es ridículo. La iglesia en Orlando no puede competir con Disney. La iglesia en Orlando tiene que proveer lo que Disney no puede dar. ¿Ven? Ese es el sentido del evangelio equilibrado. Ahora, probablemente tiene que buscar estrategia. A mí me encanta, me encanta la expresión, pero es dolorosa. La Biblia dice que Jesús dijo en una ocasión que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Yo creo que casi digo que los cristianos somos más bobos que los impíos.
Si usted lee bien, eso es lo que Jesús quiso decir. Le dio pena, Dios dijo, los seguidores míos son más pobres. Son más pobres. Eso es un Jesús puertorriqueño. ¿Por qué razón? Porque miren lo que está en la mente de estas personas. Y que competir con Disney. No. Mire, Disney no le puede devolver la paja a nadie. Y mucho menos con el precio de la taquilla. Llegan una familia de 5 personas y gasta casi $600. Eso le quita la paja a cualquiera. No hay Pato Donald que le devuelva la paja a uno. Después uno gastar $600 con la familia. No. La iglesia lo que tiene que decir es que Disney no da. Ah, lo que Disney no da es lo que yo puedo ofrecer. Lo que Disney no le puede proveer al ser humano, al turista, lo que Disney no le puede proveer al residente de esta ciudad, es lo que la iglesia le puede ofrecer. Por lo tanto, ayer alguien me envió, se tomó la molestia de enviarme, se lo agradezco, la crítica de un site que se llama La Pura Verdad, y presenta a una serie de pastores predicando desde el púlpito, uno vestido como el Chapulín Colorado, otro vestido como Superman, y obviamente otros alterando la música secular y convirtiéndola en letras religiosas. Eso son payaserías. O sea, porque eso es demostrar que la iglesia no tiene la capacidad ¿para qué? Para la creatividad. Y entonces hacemos, llana y sencillamente, una mala imitación. Y no hay cosa más ridícula que una mala imitación. Por lo menos si es igual. Sigue siendo imitación, pero cuando es mala, eso es ridículo. Ese es un gran desafío que la iglesia tiene. Y nosotros necesitamos sentarnos para mirar y contemplar y decir, venga acá, ¿cuáles son las necesidades reales del ser humano? ¿Qué es lo que... Mire, porque la pornografía no puede llenarlo todo en el corazón del ser humano. Las drogas no lo pueden llenar todo en el ser humano. El ron no lo puede llenar todo en el ser humano. Los vicios no lo pueden llenar todo en el ser humano. El dinero no lo puede llenar todo en el ser humano. No lo puede llenar todo. Hay vacíos en la vida del ser humano, no importa con cuánta abundancia posea lo que posee. Por lo tanto, ¿cómo llego a ese corazón? ¿Cómo llego a esa vida? Para que lo que no tiene, que es lo real, que es lo auténtico, ahí es donde tenemos que sentarnos. Pues dijo que nadie puede sentarse a construir un edificio si primero no calcula. ¿Verdad? Pues no podemos salir a evangelizar, no podemos salir a hablar de la fe, no podemos salir a compartir la fe si primero no nos sentamos a mirar la realidad de nuestro contexto. Por el otro lado, el tercer punto, el tercer elemento que plantea es el sentido religioso de lo experiencial, y yo lo voy a explicar. Que aunque no es malo, y en ocasiones es necesario, el problema es que muchas veces tiende a sustituir las escrituras y tiende a sustituir la reflexión. Mire, pensar no cuesta. Pero muchas veces lo experiencial sustituye las escrituras. Y perdemos de perspectiva que la tarea de la iglesia no es meramente entusiasmar, no es meramente motivación, no es meramente emocionar. La tarea de la iglesia es más que eso, es reflexión. Y en medio de una sociedad que está perdiendo la capacidad de pensar,
la iglesia tiene que ser, como plantea la Iglesia Católica, madre y maestra, enseñando a la gente a pensar. Porque si no, la iglesia pierde su función profética. Los medios nos van a arrastrar para donde quieren, nos van a llevar para donde quieren, y la gente nuestra nos las van a mover y nos las van a llevar para donde quieren. De hecho, la iglesia en un futuro puede correr el riesgo de que inclusive en sus actividades religiosas pierda la capacidad de convocatoria y que la sociedad del mundo, la tecnología, se lleve a su gente para donde quiera. ¿Qué debemos hacer en la evangelización equilibrada? Me quedan 21 minutos para dar 15 minutos a preguntas y a reacciones. ¿Qué debemos hacer en la evangelización equilibrada? Número 1. Una predicación equilibrada debe poseer elementos indispensables para su optimización. ¿Como cuáles? Número 1. El que va a hablar de Jesús, mira lo que dijo el apóstol San Pablo, que trace bien las Escrituras. Si no sabemos trazar bien las Escrituras, mire, eso no quiere decir que sea teólogo, es que lo poco que sepa, lo sepa bien. Que lo poco que va a compartir, lo comparta con propiedad legítima. No es que sea un especialista en Biblia, no es que sea un especialista en teología, no, es que lo que conozca, lo poco que conozca, el muchacho ciego, yo no sé si él es o no es, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora que veo. Ese es el testimonio que fehacientemente yo doy de mi fe y doy de Jesús. Por lo tanto, necesitamos elementos indispensables para una optimización de la evangelización, con técnicas de la predicación y con técnicas de la enseñanza. Es decir, no puedo conformarme solo con comunicar. Tengo que saber cómo lo hago. Si no sé cómo hacerlo, no es lo mismo comunicarle la fe a una persona adulta que comunicarle la fe a un adolescente, que comunicarle la fe a un joven, que comunicarle la fe a un niño. Si mi corazón está orientado a la evangelización y quiero hacerme un especialista en el campo de la evangelización, yo debo considerar hacia dónde se inclina mi corazón para evangelizar. Si es para adultos, si es para niños, si es para jóvenes, si es convertirme en un generalista, pues me convierto en un generalista donde le predique tanto a jóvenes como a niños, no importa quién sea, que le predique a cualquiera, pero que tenga la capacidad de ¿qué? De hacerlo efectivamente. En eso Pablo era un campeón. Pablo sabía compartir la fe con un ignorante y sabía compartir la fe con un intelectual. Imagínense que en un momento dado el intelectual de una ciudad le dijo a Pablo: por poco me persuade, ¿sabes? Vine a discutir contigo, pero por poco salgo cristiano contigo. O sea, esa destreza, claro, si en nuestro corazón está hablarle de Jesús a todos, pues fantástico, pero necesito aprender las técnicas para hablarle a todos. Si en mi corazón está hablarle de Jesús a los jóvenes, necesito tener técnicas para eso. Y las técnicas no se desarrollan de la noche a la mañana. Número 2, necesitamos conocer el entorno, el contexto social y cultural en donde vamos a evangelizar.
si no conocemos el contexto social y cultural donde vamos a evangelizar, probablemente nos frustremos. Hay que conocerlo. Pablo nunca llegó a una ciudad por accidente. Y nunca fue a esa ciudad sin haberse preparado. Cuando llegó a Atenas, fíjese lo que dijo, lo voy a parafrasear. Dijo: sé que ustedes son personas muy orientadas al campo de la filosofía. Y sé que a ustedes les encanta traer a la gente a este oratorio para discursar en el campo de la filosofía. Es decir, cuando Pablo llegó allí, no desconocía el lugar ni el escenario, él conocía el entorno. Pero no solamente el entorno, hay que conocer la necesidad de la persona a quien vamos a evangelizar. Porque probablemente si no la conocemos, le hablamos de lo que a él no le interesa. Número 3, necesitamos conocer las familias o los individuos a los que vamos a evangelizar. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan? Yo no les puedo contar la historia completa, pero se la puedo decir y ustedes se la pueden imaginar. Yo sé que usted tiene una capacidad de imaginación extraordinaria. Mire, yo fui a Centroamérica a predicar a una iglesia y obviamente me habían pedido que diera la conferencia sobre la tridimensionalidad del perdón. Y el gerente del hotel donde me hospedé fue tan gentil conmigo y los que nos acompañaban, que nos ofreció lo que se denominaba en aquel hotel como la suite presidencial. Era en el último piso del hotel, una serie de cuartos que tenían salas, cocinas, comedor, tenían de todo, y todo se intercomunicaba. Y él tuvo esa gentileza de ofrecernos eso. Pero en la medida en que fue compartiendo con nosotros, yo iba a dar la charla sábado, pues nos fuimos amistando, y el sábado él se me acerca por la mañana y me dice: pastor, quiero invitarlo a cenar esta noche. Y yo aproveché la coyuntura, porque obviamente el evangelismo tiene que ser intencional. Y yo aproveché la coyuntura y le dije: yo te acepto la invitación, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Me dice: ¿cuál acuerdo? Le digo: es que yo predico esta noche donde estoy. Y yo acepto ir a cenar, pero tendrías primero que llevarme al lugar donde yo voy a predicar. Pues yo quería que él estuviera allí. Y después de ahí, hasta la hora que tú quieras, nos quedamos. Y me dice: yo nunca he entrado a una iglesia. Nunca he entrado a una iglesia. Yo le dije: pues mira, qué bueno, que yo creo que esta va a ser una buena oportunidad para que tú descubras lo que se hace en una iglesia, veas cómo se articula dentro de una iglesia. Y aceptó. Y le dije: desde luego, tan pronto yo termine nos podemos ir. Y desde luego, pues él llegó. Estaba sentado allí y yo empecé a dar mi conferencia sobre el perdón. Y cuando yo comencé, él empezó a llorar. Y lo cierto es que él no paró de llorar desde el principio hasta el final. Y la conferencia dura como 1 hora y media. Y él estuvo llorando todo el tiempo. Cuando salimos de allí, él me dice: vamos a comer ahora, vamos a cenar. Y yo digo: no, de ahora para adelante hasta la hora que tú quieras. Llegamos al restaurante, y cuando estábamos en el restaurante, él se me queda mirando. Y claro, allá hay palabras que aquí se dicen que son feísimas, y aquí hay palabras que allá igual. La cuestión es que estamos sentados en la mesa y él se me queda mirando y me dice: yo te dije a ti, pastor, que yo nunca había ido a una iglesia. Y yo acepté ir contigo hoy. Lo que yo nunca me hubiera imaginado, que un pi como tú
me hayas hecho llorar tanto tiempo. Y me siguió repitiendo la palabrita, que para acá es ofensiva, que para acá cualquiera pelea con eso. Para él, lo que quería decir era lo mejor. Si yo no entiendo el contexto social en el que estoy, me hubiera sentido ofendido. Con todo eso, cada vez que me la decía, las orejas se me calentaban. Hasta que él se dio cuenta de que lo que estaba diciendo resultaba, obviamente, aparentemente para mí ofensivo. Entonces comenzó a llorar de nuevo. Y va a volver a llorar, chico. Me dice que no me estoy dando cuenta, pastor, que mi palabra lo que hace es ofenderlo. No me ofende en lo absoluto. Yo sé en el contexto que lo quieres decir. Oiga bien, nosotros necesitamos conocer ese contexto social en el que nos vamos a involucrar. Necesitamos conocer ese individuo con el que nos vamos a involucrar. Necesitamos saber cómo se expresa, cómo puede reaccionar. Mire, hay gente que reacciona de manera graciosa cuando llega el momento de demostrar sus sentimientos o demostrar su convicción de que la palabra de Dios lo ha tocado. Claro, hay muchas cosas más. Yo les digo a ustedes al principio que esto lo que va a hacer es una apertura de nuestras ideas y demás, ¿no? Hay muchas cosas, pero permítame hablarle de algo que yo considero que es fundamental y lo voy a hacer en los 10 minutos que me faltan. Hace muchos años atrás, en el pueblo de Canóvara hay un parque de pelota y desde luego los muchachos se van allí por las tardes a jugar. Pero estaban organizando el juego y faltaba gente para jugar, porque para jugar necesitaban por lo menos 9 personas en el campo. Y entonces pues de un lado estaba el grupo completo, pero del otro lado no. Entonces llega este muchacho que recién estaba convertido y entró al parque. Y entró porque iba a cruzar por el parque para llegar a su iglesia. Y cuando entró por el parque, uno de los muchachos que está allí lo llama por su nombre y le dice: fulano, vente para que juegue con nosotros. Porque en otras ocasiones había jugado, en infinidad de ocasiones. Pero entonces él se para en ese momento y le dice: perdóneme, pero ya yo no puedo jugar porque yo no soy de este mundo. Apretó la Biblia y siguió caminando y se fue. Desde luego, él creyó que había dado testimonio de su fe, pero lo que había dejado allí fue una bomba de confusión. Porque esto me lo cuenta uno de los que estuvo allí. Ellos se quedaron así mirando y dicen: pero adiós, cara. Pero este no es el hijo de doña Juana, que ha estado jugando con nosotros toda la vida aquí en el parque y ahora se hizo evangélico y se cree extraterrestre. Y él mismo me dice: Moisés, yo me convertí años después, pero por un tiempo yo decía que los evangélicos volvían loco a uno. Porque fíjate que ese muchacho lo que nos dio fue una respuesta de fe, que se entiende en la iglesia, pero no la entendíamos nosotros en el parque. ¿Usted sabe cuánta gente con buena intención quiere compartir el evangelio con lenguaje que la gente no entiende? Ese elemento del lenguaje que se estereotipa, que pierde sentido. Mire, en la década del 70 surgió en Puerto Rico el movimiento de los catacumbas. A finales del 60 empezó el movimiento con Pedrito, y tú eras uno de ese equipo de ese tiempo.
Y desde luego, mire qué dato interesante, allí se empezó a usar un eslogan, una expresión: Cristo te ama. Oiga, y ese Cristo te ama hacía que la gente cayera de rodillas donde se le gritaba, caer de rodillas a convertirse. Pero el uso excesivo del término lo que provocó finalmente es que la gente, hasta para vacilar, decían Cristo te ama, y perdió el efecto. No es que Cristo dejó de amar, es que el mensaje perdió su efecto. Muchas veces nosotros entramos en la experiencia de la evangelización con un lenguaje que está estereotipado, que no produce efectos positivos. Y como no produce efectos positivos, ya y sencillamente no logramos el objetivo. La pregunta tal vez que a lo mejor algunos de ustedes dirán, entonces, permítanme decirlo de manera bien natural, y la gente que nos están viendo por internet, que me ayuden con compasión a entenderme. Tal vez algunos están diciendo, ¿y cómo hallo entonces comparto la fe? ¿Cómo la voy a compartir? Mire, yo creo que la iglesia no puede dejar de predicar lo que se ha denominado como un evangelio cuadrangular. Y yo le voy a decir lo que es el evangelio cuadrangular. Cristo salva, Cristo sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y vuelve por segunda vez. La iglesia no puede abandonar ese discurso, ese mensaje. El problema no es abandonar el discurso, es que con ese lenguaje la gente no lo entiende ya. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Mantener el mensaje, pero con un lenguaje que la gente lo pueda entender. O sea, es como si yo me fuera frente a un alemán y le dijera al alemán: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y Cristo viene por segunda vez. Y después que yo le diga esas 4 verdades centrales de la fe, ahora le diga: póngase de rodillas y conviértase a Jesucristo. Y el alemán, ¿cómo usted cree que va a responder si no entendió lo que yo le dije? Probablemente yo salgo frustrado. Predico el evangelio y nadie lo entiende. Y predico el evangelio y nadie responde. No. El problema es que tienes que seguir predicando el evangelio, pero ahora tienes que hacerlo dentro del contexto en el que Dios te ha ubicado. Y déjeme decirle algo. Hoy en día más predica el evangelio nuestras acciones que nuestras palabras. Evangelio equilibrado es cuidar mis acciones en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, porque la gente me está velando. Tal vez yo no sé cómo debe conducirse un cristiano, pero los impíos lo saben. Qué cosa increíble, ¿verdad? Que el que no conoce a Dios sabe cómo debo yo conducirme, pero a veces yo no sé cómo debo conducirme. Ellos lo saben. Ahora, ¿qué es lo que debo considerar entonces de ese evangelio cuadrangular? Que a mí me parece que recoge las verdades fundamentales del evangelio de forma sencilla, de forma simple y de manera asertiva. Jesucristo es el medio de salvación. Ese Cristo salva. Lo que debe generar en mí es claridad de que Jesucristo es el medio de salvación. Por lo tanto, en términos de las técnicas, metodología y destreza, lo que yo no puedo perder de perspectiva es que Jesucristo es el medio de salvación. ¿Cómo lo voy a presentar?
Eso es lo que yo necesito aprender y conocer en mi entorno, en mi contexto, con quien voy a hacerlo, a quien voy a hablarle. Ahí es donde yo necesito trabajar. Pero no puedo dejar de proclamar que el medio de salvación es Jesucristo. Si yo hablo de un evangelio que no salva y de un Cristo que no salva, estoy hablando de un club. El problema es que no puedo tal vez presentar ese evangelio como lo hacía 40 años atrás, porque probablemente en esa manera el que me está escuchando no me entiende. Por lo tanto, si quiero predicarle al alemán, primero tengo que aprender ¿qué? Alemán. Y si quiero predicarle a un joven, primero tengo que conocer su contexto. Si quiero predicarle a un niño, tengo que conocer la metodología para el niño. Y si quiero predicarle a uno de edad mediana como yo, pues tiene que conocer. A lo mejor alguien dirá, mediana hace jato. Bueno, le estoy haciendo un favor a ustedes, los que tienen la misma edad mía, ¿no? Número 2. Ese planteamiento de que Jesucristo sana. Yo dije ahorita que la conducta de cualquier ser humano puede ser su conducta al máximo. Y las posesiones de cualquier ser humano pueden ser sus posesiones al máximo. Pero ninguna de ellas puede satisfacer las necesidades del alma, las necesidades del espíritu, porque eso solo lo suple y lo llena el evangelio. Por lo tanto, yo no puedo conformarme con decirle a la gente que Jesucristo sana, pensando única y exclusivamente en la sanidad desde el punto de vista físico. Si la sanidad de Jesús fuera solamente física, el evangelio estaría bien cojo. Porque la enfermedad de la sociedad de hoy es más emocional, es más mental, es más espiritual que física. Por lo tanto, si yo conozco las necesidades, yo no voy a dejar de plantear el mensaje, el discurso del Dios que yo ofrezco como el que sana. Pero lo voy a ofrecer como una alternativa que se integra a cualquier necesidad. Lo mismo en el concepto de que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Mire, si yo me pongo a decirle al pecador, si viene a Cristo, Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, probablemente le puede pasar como a un ser que yo amo mucho, que cuando le dijeron que la sangre de Cristo le iba a limpiar de todo pecado, dijo, ay, no, yo no quiero que me caiga la sangre encima. No, por favor, no, que la sangre no me caiga encima. Porque se acordaba de unas películas que había visto de la sangre. Si yo me pongo a plantear hoy el método de... yo puedo plantearle al ser humano sus grandes necesidades. Las necesidades de reconciliación consigo mismo, las necesidades de reconciliación con su entorno, la necesidad de reconciliación con la naturaleza. Y puedo ofrecerle la alternativa del Espíritu Santo como el vehículo que Dios usa para suplir ¿qué? Esas necesidades. No estoy dejando de predicar que el Espíritu Santo bautiza y llena, pero lo estoy haciendo con el lenguaje que Él me puede entender. Lo mismo. Yo puedo plantear que Jesucristo viene, pero probablemente en medio de una sociedad que no piensa, que no analiza, que todo lo hace en términos de informática artificialmente,
es mejor plantear que Jesucristo promete darnos un sentido de eternidad en una relación profunda de paz, y para ello Él volverá a un reencuentro con los seres humanos. Fíjese que yo sigo predicando el Evangelio sin adulterarlo, pero estoy procurando que a la hora de alzar el vuelo yo tenga bien repartidos los tripulantes en el avión, para que el vuelo sea placentero. Y tal vez algunos digan, ay, pero uno corre el riesgo tal vez de no decir, no, querido, mire, los traductores bíblicos tienen el desafío más grande a la hora de traducir la Biblia a dialectos y a idiomas. Y ese sí que es un desafío. Pero ¿sabe cómo lo logran? Conociendo el entorno social, la cultura, la dialéctica del pueblo al que le van a traducir la Biblia. Y mírate hasta qué grado lo hacen. En África hay una comunidad para la cual se tradujo la Biblia. Y un texto de Apocalipsis comenzó a ser el gran problema. Porque en esa comunidad tocar a la puerta es una falta de respeto. Quien toca la puerta es un insolente. Quien toca la puerta es un irrespetuoso. Quien toca la puerta es un pervertido. Allí nadie toca la puerta. ¿Y cómo dice el texto? Yo estoy a la puerta y toco. Estoy a la puerta y llamo. Y si ellos hubieran leído el texto así, inmediatamente hubieran dicho, este Jesús que ustedes presentan es un insolente, es un irrespetuoso, no nos interesa. ¿Cómo lo hacen? Nosotros nos paramos a la puerta y tosemos. Evangelio equilibrado. El que tose es respetuoso, es delicado, no irrumpe a la fuerza en la intimidad de un hogar, pues no hay ningún problema. Ahora resulta que el Jesús de acá, allá necesita breacol. Sí, no le voy a hacer campaña a ningún producto de toda hora. Pero el Jesús de ellos no toca la puerta. El Jesús de ellos tose. Y cuando tose, entonces lo ven ¿qué? Lo ven cortés, lo ven tierno, alguien que no interrumpe la intimidad y alguien que abruptamente no entra a la casa. Eso es evangelio equilibrado. Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ella, porque la vio como oveja que no tiene pastor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo les dije al principio que esto es un preámbulo, que probablemente usted salga de aquí con más apertura de la que yo le he podido ofrecer y más desafiado de lo que usted haya podido ser. Pero si hay alguna pregunta, con gusto la contesto. Por acá. Sí, hay un micrófono para beneficio de los que están por internet.
Ah, no, pero los de internet no te escuchan. Sí, no, Gracias. es que en ocasiones yo pues hablo muchísimo y siempre sale mi tema favorito, que es hablar de Jesús, ¿verdad? Pero hay tanta filosofía que se está dando, especialmente en los jóvenes en las universidades, donde hay que conocer un poco científicamente, a la parte científica, de la realidad de Jesús, de que existió, de que hay evidencia científica para que ahí uno pueda, ¿verdad?, trabajar también con una verdad, porque ellos le enseñan tantas y tantas cosas. Entonces en los adultos se hace más difícil todavía, porque ya eso está tan impreso que ellos no quieren escuchar otra cosa que no es su filosofía de vida. ¿Cómo uno puede, no diría porque yo no puedo llegar al corazón, pero cómo yo puedo acercarme a esa persona que tiene una filosofía tan distante a Jesús? Okay. Yo mencioné ahorita entre los elementos que son antagónicos y dije que el gran problema es que la incapacidad para pensar o pensar artificialmente como estamos pensando ha llegado a la iglesia. Y nosotros mismos hemos caído en la trampa de una inercia de pensamiento. Y es interesante que, por ejemplo, lo que una vez existió en muchos cristianos, hoy se ha convertido en una especialidad en pocos. Es lo que se denomina como apologética, que no es otra cosa que defensa de la fe. Y mi esposa y yo estábamos viendo a un apologeta, un jovencito, que estaba en una universidad hablando de la fe cristiana. Y apareció una muchacha a hacer una serie de planteamientos con estas nuevas corrientes que hoy hay. Pero él la fue desmontando con una cortesía, con una compasión, pero con mucha firmeza. La fue desmontando de sus argumentos uno tras uno, al punto que la muchacha ya estaba nerviosa. Ella pensó que podía ponerlo nervioso a él o ridiculizarlo a él, pero él fue planteamiento por planteamiento, desmontando toda su filosofía, hasta que al final inclusive imploró por protección para ella, porque a la larga intelectualmente estaba ya desmoralizada. Y entonces lo que hizo fue invitarla a que tuviera el desafío de conocer el otro lado. El otro lado. Ese es un gran desafío que tenemos hoy. Por eso les dije, tal vez muchos de nosotros digamos, yo me quiero capacitar para hablarle del Evangelio a cualquiera. Ah, pues fantástico, gloria a Dios. Pues eso exige que si le vas a hablar a cualquiera del Evangelio, tienes que capacitarte para hablarle a qué, a cualquiera. Pues requiere capacitación. Ahora, si le quiero hablar a estudiantes universitarios, pues no puedo caer en la trampa de una inteligencia artificial, porque ese universitario me va a preguntar cosas que yo no puedo responder artificialmente. ¿Ves? Entonces necesito capacitarme, necesito instruirme. Fíjese que el ministerio de Pablo a Timoteo es que trace bien la palabra de verdad. Y para trazar bien las escrituras necesitamos que capacitarnos. O sea, déjeme decirle algo. Hoy tenemos una sociedad con mayor acercamiento a la información, pero es más ignorante. El único problema es que una sociedad con más acercamiento a la información lo que ha hecho es que se ha alineado
a la corriente que le satisface dentro del pluralismo en el que vivimos. Aprende, se nutre, se informa de eso. Y entonces, desde luego, si yo no conozco elementos apologéticos para responder a eso, me quedo en el aire. Es un gran desafío, mis amados hermanos. Y yo creo que vale la pena. Y yo creo que vale la pena. Porque a fin de cuentas, con lo que cuenta el reino de Dios, para llevar al ser humano a la reconciliación, es con nosotros. Y no nos podemos olvidar de que Jesús sigue mirando al ser humano con compasión. Al que lo maldice lo mira con compasión. Al que violenta sus leyes lo mira con compasión. Al que aborrece su evangelio lo mira con compasión. Al más pervertido lo mira con compasión. Él mira a la multitud y la ve con compasión, porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Yo termino con esto. Así, adelante. Y acá, Vanessa. Sí, uno de los problemas que tenemos, nos han sido planteados en la niñez, especialmente y particularmente en los grupos de las escuelas bíblicas de extensión que nosotros llevamos con niños no convertidos, es el planteamiento del uso de las palabras religiosas comunes. Para nosotros, si tuvimos ya esa experiencia, por ejemplo, es bien difícil nosotros utilizar en algunos sectores la palabra que hay que obedecer a Dios. Sencillamente por la palabra obedecer, que significa yo te obedezco, o que papá y mamá me están pidiendo que yo los obedezca con un látigo en la mano o con dándole físicamente. Por lo tanto, cuando nosotros estuvimos en cierta ocasión, lo que hicimos fue que, como queríamos llevarlos al reino de Dios, que es el mensaje central, o sea, cómo llevar a los niños a ser ciudadanos del reino, los estábamos comprometiendo a seguir a Jesús. Por lo tanto, para comprometerse a seguir a Jesús, obviamente tenías que guardar sus mandamientos, pero la palabra obediencia es bien difícil en un sector donde la obediencia se entiende que es mera autoridad, violencia física. Había otro caso también donde el problema, y es algo que me preocupa profundamente, y pues lo quería exponer y tal vez merece un comentario, es la cuestión de cómo planteamos que somos pecadores. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a los niños y a las niñas yo no les puedo decir que son pecadores, que son malos, porque, o sea, ese lenguaje no está apto para usted traer a un niño a conocer a Jesús, a conocer al Señor, porque si usted es malo desde un principio, y no es que yo vaya contra la categoría pecado, es cómo se plantea. Por lo tanto, hemos enfatizado que Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces al tú acercarte a Jesús, acercarte al Señor, comprometerte con servirle, hacer un compromiso con Dios, entonces lo que ven es el amor de Dios. Por lo tanto, todo lo que no sea agradable a Dios, o que me quite la paz, o que me irrumpa, o me distraiga de ese amor, entonces yo lo voy a eliminar. Pero esa categoría de pecado, o sea, eso de que tú eres un pecador malo, sin vergüenza, como que no estás dando resultados. Y digamos, adelante, allá con Vanessa. Dios le bendiga. Yo estoy 100% de acuerdo con que tenemos que capacitarnos
No obstante, quería comentar que entiendo que la experiencia de la evangelización, con todo y lo que uno está capacitado, a la hora de estar ahí, hay que escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y si el Espíritu Santo le dice a uno que le diga Cristo te ama, eso es lo que hay que... Así que yo no creo en excluir absolutamente nada, porque a la hora de estar ahí uno ve que funciona lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer. Lo ideal es que sea el Espíritu Santo y no que sea yo atribuyéndoselo al Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo, fantástico. Mire, permítame terminar con esto. Hay un querido hermano, y esto yo creo que es una información que es buena para nosotros. Hay un querido hermano que está clasificado uno de los mejores guitarristas del mundo. De hecho, muchas veces visita nuestra iglesia. Y usted sabe cuántos guitarristas habemos en el mundo. Y que él esté clasificado uno de los mejores del mundo. Y hay algunos que todavía dicen que es uno de los primeros 5 mejores del mundo. Hace un par de años atrás venía a Puerto Rico uno de sus profesores a ofrecer un recital en el Bellas Artes. Y por alguna razón, faltando 2 semanas, no pudo llegar. Y a él le pidieron, porque se decidió no suspender el recital, le pidieron que él fuera el intérprete del recital. Y él pues tuvo la gentileza de a mi esposa y a mí invitarnos al recital. Y fuimos al recital. Y allí él empezó a tocar lo que se había anunciado era el recital. Pues obviamente era un recital orientado a zarzuelas y a una serie de géneros musicales clásicos. Y era una maravilla sentarse allí. Al lado mío había una persona que por su acento era suramericano, bastante arriba. Y cada vez que él tocaba una pieza, el individuo agarraba el celular, no sé si para grabar o para comunicarse con alguien, pero empezaba, tocó la pieza tal, en tal tono, excelente, la ejecutó muy bien, qué sé yo, y hacía una serie de comentarios. Si alguien quiere satisfacer la curiosidad de qué guitarrista me estoy refiriendo a Iván Rijos. Y yo estoy ahí, al lado de él, y volvía de nuevo Iván y tocaba otra pieza de las que estaba dentro del recital, y allá venía el hombre de nuevo y agarraba el celular y volvía de nuevo, está tocando una pieza extraordinaria, la pieza tal, en tono tal, que se ni qué, y daba una serie de explicaciones, y volvía y enganchaba, y volvía de nuevo, y así sucesivamente. De momento, Iván Rijos empieza a hacer una introducción y empieza a tocar Cuán grande es Él. Y está tocando Cuán grande es Él. El tipo empieza a mirar y empieza a inquietarse. Se busca un problema. No entiende lo que está tocando. No lo ha oído, no lo conoce. Cuando él termina de tocar, él agarra el celular de nuevo y dice: mira, acaba de tocar una pieza, no sé cómo se llama, no entiendo. Allí, obviamente, como buen suramericano, usó una palabra que para nosotros es ofensiva, que arregló seguido dijo: tengo unos deseos de llorar tan grandes porque lo que ha tocado se me ha metido al corazón. No dejó de ser el estilista que tenía que ser. No dejó de ser, oiga bien, no dejó de ser el músico que es. No dejó de tocar con la calidad que toca. Lo único que dejó fue al Espíritu Santo el trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer.
Usted ocúpese de capacitarse bien y deje que el Espíritu Santo haga el trabajo. Fíjese que partimos de una premisa clara. No es que usted se va a hacer un teólogo ni un especialista, no. Es que lo que usted vaya a decir sobre la fe esté bien dicho, esté bien sostenido, esté bien afirmado, que cuando el que lo escuche a usted, lo escuche hablar de su fe, pueda decir, como aquel que le acercó a Pablo y le dijo: me estás persuadiendo a ser cristiano. De eso es que se trata. Mire, a veces una palabra sencilla, simple, pero en su contexto. Una palabra no teológica, pero en su contexto, hace la diferencia. De hecho, vivimos en una sociedad donde a la gente no le interesa escuchar un discurso teológico, ni le interesa escuchar un discurso filosófico, porque la inteligencia está clasificada como inteligencia artificial. Eso no quiere decir que la gente no sea inteligente, es que ya necesariamente hoy se usa el cerebro menos. Por lo tanto, la gente no tiene tanto interés en eso. El que se tiene que preparar es usted. Capacitarse usted para que a la hora de hablar trace bien. Esa es la clave, es trazar bien. Lo que voy a decir, que lo diga de forma que provoque convicción, profunda convicción en el pecador, aun cuando pueda ser como un Jesús te ama, pero que provoque convicción. Mire, hoy me dijo un hermano de esta iglesia que fue a la cárcel de Guayama hace unos años atrás, me dice, y desde que comencé a hablar, el individuo empezó a mirarme mal y a mirarme mal, y yo lo miraba y me miraba con deseos de darme. Y cuando yo terminé de hablar, le dije, varón, usted quisiera acercarse donde mí. Y el hombre se levantó y se paró frente a él, mirándolo mal. Y él le dijo, ¿tú me permites darte un abrazo en nombre de Jesús? Y el individuo lo hizo. Dice Moisés, lo abracé, lo pegué contra mí, y lo único que dije fue, Señor, que él reciba este abrazo como si tú se lo estuvieras dando. Y me dice, la emoción fue tan profunda que cayó desmayado al suelo. ¿Se da cuenta? No es que ese es el equilibrio. Poder percatar que lo que aquel hombre necesitaba era amor. No es que se lo dijera. Fíjese, ese es el equilibrio. Lo miré, me estaba mirando mal, tenía deseos de darle, pero a fin de cuentas, mirándolo descubrí que lo que necesitaba era un abrazo. Ese es el equilibrio. Porque te voy a dar no lo que quieres. Probablemente lo que él quería era oféndeme y aquí peleamos. Eso tal vez era lo que él quería. Te estoy mirando mal para que me mires mal y ahí empezamos. No te voy a dar lo que quieres. Te voy a dar lo que necesitas. Cuando se levantó del suelo, después de más de media hora en el suelo, pidió hablar y dijo, el abrazo que me ha dado Jesús hoy ha sido mejor, mucho mejor que los pocos abrazos que me dio mi papá. Ese es el equilibrio. Tenemos un gran desafío, no nos sintamos amedrentados, es el mejor desafío. Oiga, si Dios lo puso a usted para este tiempo y no para el tiempo del apóstol San Pablo, es por dos cosas. Primero, porque ya se hubiera muerto. Y segundo, si Dios lo puso a usted para este tiempo, es porque Él sabe la capacidad que puede mediante su Espíritu Santo poner en usted
para ganar a otros para Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Juan, pasa por aquí y cierra tú. Me los cuide el Señor.